Mi estimadísima y especial familia, muy buenos días. Dios me los bendiga grandemente. Él te dice hoy, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. También te está diciendo, más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Démosle gracias a Dios porque se está cumpliendo esta promesa en Mateo 13:16. Más bienaventurados vuestros ojos porque estamos viendo hoy, ¿verdad? Y vuestros oídos porque están oyendo. Y démosle gracias hoy a Papito Dios porque nos ha levantado con estas cualidades. ¿Cuántos hoy no tenían planes para hoy? Y desafortunadamente pues no tuvieron esa gran oportunidad como la que tienes tú, como la que tengo yo y como la que tenemos toda nuestra familia. Muchas gracias. Bueno, para mis queridos discípulos, hoy precisamente estamos a 23 de abril, se nos está acabando el cuarto mes del año. Y ya prontico nos estaremos dando nuevamente el feliz año, ¿verdad? Porque todo va corriendo. Bueno, mis queridos discípulos, aquí estamos en este programa que da vida, palabras que dan vida, enseñanzas de la vida, de la Biblia. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy bueno que se llama el poder de Jesús que sana, restaura y juzga. Aquí pues vamos a leer como texto base a Juan 5. Y el primer punto dice, Jesús ve tu condición. Jesús ve tu condición. Acuérdense de la historia aquella en el estanque de Bethesda, ¿verdad? Donde había un hombre enfermo que llevaba 38 años de estar enfermo, y Jesús lo ve y le hace una pregunta poderosa: ¿quieres ser sano? Y él dijo, bueno, ahora más adelante vamos a hablar. Esto nos enseña que Jesús conoce tu historia, incluso cuando otros te ignoran. A veces nos acostumbramos a nuestra condición. Dios no solo quiere sanarte, quiere que decidas cambiar. Vamos a leerles un poquito de Juan 5 para que se metan en el cuento, ¿verdad? Y dice así: el paralítico de Bethesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Habían ciegos, habían cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí precisamente había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Él responde, Señor. Respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, a otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo aquel día.
Hoy pasa lo mismo. ¿Cuántas personas hoy vamos a lugares que por costumbre venían haciendo nuestros papás? Y íbamos a esos lugares porque ahí había sanidad, ¿verdad? Por lo menos aquí en este caso era un estanque donde se creía que cuando el ángel movía el agua, el primero que se tiraba ahí pues se sanaba, ¿verdad? Y hoy en día estamos viendo tantos casos de eso. No, que voy a ir a tal parte porque allá en tal parte hay sanidad. Si me sumerjo al agua pues me sano. Y hay muchos con esa ¿cómo te diría? Con esas creencias, ¿verdad? Aquí en nuestros pueblos cercanos hay muchos casos, por lo menos el caso de Santa Inés, el caso de la Villa. Entonces estamos creyendo pues de que esas cosas sanan, de que esas cosas hacen milagros. No. Vea lo que le dijo Jesús a ese enfermo, ¿verdad? Él llegó ahí y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Eso es lo que pensamos muchos hoy en esta vida. Y entre tanto que yo voy, porque estaba enfermo, no se podía mover, estaba paralítico, ¿quién lo tiraba? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, pues, siguiéndole con la historia, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en un templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ojo con esto, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió a ellos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Otra enseñanza. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndolo igual a él. Entonces, vamos a explicar todo este versículo que leímos de Juan 5. Entonces, el estanque de Betesda había ese hombre enfermo, ya llevaba 38 años. Jesús lo ve y le hace esa pregunta, ¿quieres ser sano? Y esto nos está enseñando que Jesús conoce tu historia, incluso cuando otros te ignoran. A veces nos acostumbramos a nuestra condición. Dios no solo quiere sanarte, quiere que decidas cambiar. Hazte cuenta que le dijo a ese paralítico, no peques más para que no te vengan otras cosas peores. Entonces, con este pasaje bíblico, Dios te está enseñando hoy que Él quiere que tú cambies, que tú no peques, que no sigas en tus tradiciones, que no sigas en las cosas aberrantes que a Él no le agradan. Entonces, no basta con estar cerca de lo espiritual como el estanque. Hay que responder al llamado de Jesús.
¿Por qué el paralítico estaba enfermo hacía 38 años? Por sus pecados. Por sus pecados. Entonces, vamos a una segunda parte hablándote de este versículo. Jesús sana por su palabra. En Juan 5, del 7 al 9 dice, el hombre pone excusas. Así es. No tengo quien me tire al estanque, decía él. No tengo quien me empuje. Pero Jesús responde, levántate, toma tu lecho y anda. Sin ritual, sin ayuda humana, solo la autoridad de su palabra. Y es por eso que yo siempre les he manifestado que la única salvación la tenemos es a través de Jesucristo, a través de su palabra. Esto revela que Cristo es poderoso, no depende de ninguna circunstancia. Y la sanidad comienza cuando tú obedeces. Cuando tú obedeces, eres sano. Entonces, lo que Dios te dice hoy es que tiene poder para levantarte, aunque no entiendas cómo. Tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra confianza es en Jesús, no es en un estanque, no es en una corriente de agua, no. Jesús, el único sanador, el único que te restaura, el único que te vuelve al diseño por el cual eras tú. Vamos a hablar de un tercer punto donde él dice, la religión sin Dios critica el milagro. Si le seguimos leyendo Juan 5 del 10 al 18, los líderes religiosos no celebran la sanidad, critican que fue en sábado, ¿verdad? Porque él lo hizo un sábado, ¿cierto? Y el sábado era un día de reposo, un día establecido por Jesús, ¿verdad? Pero él dice, ¿quién que en un sábado se le caiga una oveja a un pozo no la va a salvar? Entonces nosotros lo que tenemos es que nos apegamos mucho a las leyes, mucho a las leyes. Esto muestra, se puede tener religión y perder el corazón de Dios por estar siguiendo tradiciones. Las reglas nunca deben estar por encima de la misericordia, eso es verdad. Lógico, él sí hizo el sábado para el día de descanso, pero si usted tiene que hacer algo para darle misericordia a la persona, hágalo. Usted no va a dejar que esa ovejita que cayó a ese pozo el día sábado se va a morir ahí porque es sábado y usted no la va a salvar. Entonces, cuidado con una fe fría que juzga más de lo que ama. Entonces, Jesús revela quién es Él. En Juan 5, del 19 al 30, aquí Jesús hace declaraciones profundas. Él hace lo que ve al Padre hacer. Tiene poder para dar vida. Tiene autoridad para juzgar. Y esto es clave. Jesús no solo es un sanador. Jesús es Dios con autoridad absoluta. Entonces, tu relación con Jesús define tu destino eterno. Hable con Jesús, dialogue con Él, pídale, órele, haga ayuno, hágale alabanza. Dependiendo de la relación que tú tengas con Él, así va a ser tu destino eterno. Ojo, destino eterno. Testigos que confirman a Cristo. En Juan 5:31, Jesús menciona varios testigos, ¿verdad? Juan el Bautista fue uno de los testigos clave que Jesús tuvo. Sus obras, los milagros que hacía, testigo de lo que es Jesús. El Padre, Dios es testigo de lo que es Jesús. La Biblia, las Escrituras. Pero aún así, muchos no creen.
no creen. No es falta de evidencia. Evidencia tenemos todos los días. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús hoy en tu vida? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Dios hoy en tu vida? El levantarte, ¿verdad? Entonces, evidencias hay. Que no creamos es diferente. Entonces, no es falta de evidencia, es dureza de corazón. Somos muy duros de corazón. Por mucho que veamos, no creemos. Entonces, puedes conocer la Biblia y aún así no tener vida si no vienes a Cristo. Cristo el Redentor, Cristo el Salvador, Cristo tu roca, Cristo quien te cuida, Cristo torre fuerte. Entonces, vámonos a unas conclusiones que nos deja Juan 5. Jesús puede cambiar tu situación hoy. Su palabra tiene autoridad total. Él es el juez y el dador de la vida eterna. Oiga, el juez y el dador de la vida eterna. El único que tiene derecho a juzgarnos a nosotros es Jesús. Y el día que Él venga, vamos a entregarle cuenta. El día que Jesús regrese, tenemos que darle cuenta de todo lo que nosotros hacemos en esta vida, en la tierra. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios quiere para ti hoy? Hoy Jesús te hace la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? La misma que le hizo al paralítico. ¿Quieres ser sano? Deja las excusas, obedece su voz, cree en Él. Porque el mismo que se levantó al paralítico puede levantarte a ti hoy. Y cada vez que como padre nos equivocamos en la crianza y en la orientación de nuestros hijos, todos coincidimos en decir algo: es que no hay una escuela de padres donde podamos aprender. Oiga, entonces te voy a dar unos consejos a ti hoy para ser un mejor papá. Y la verdad es que no hay ningún instituto ni ninguna universidad en la cual podamos graduarnos como papá. No lo hay, ¿verdad? Pero Jesucristo, a través de su palabra, quiere enseñarnos a ser unos excelentes papás. Es de Jehová de quien debemos aprender. Él es nuestro maestro. Cuando Manoa, el papá de Sansón, se enteró que él iba a ser padre, lo primero que hizo fue a pedirle a Dios que le enseñara cómo debía actuar como padre. ¿Será que nosotros, cuando nos nace un hijo, le pedimos a Dios que nos enseñe cómo debía actuar como padre? Este papá de Sansón, en Jueces 13:8 dice: entonces oró Manoa a Jehová y le dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que va de nacer. Entonces, Jehová nos enseña cómo ser padre a través de Él mismo. Podemos aprender a ser padres a través de la relación con Él. Entonces, ¿cómo ser un buen padre? Siendo de ejemplo. En el versículo 19 de este mismo Juan 5, respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igual. ¿Y eso? Tenemos que ser de ejemplo para nuestros hijos, porque el Hijo hace lo que ve de ti. No te lo digo yo, te lo está diciendo la palabra de Dios en el versículo 19 de Juan, ¿verdad? Los hijos terminan haciendo lo que ven hacer a sus padres, y esto no quiere decir que debemos ser perfectos o mostrarnos perfectos delante de nuestros hijos. Cuando nos equivocamos podemos ser ejemplos si nos arrepentimos y nos corregimos.
somos de ejemplo. Entonces nuestros hijos aprenderán que somos humanos y que nos podemos equivocar, y que cuando ellos tengan que asumir sus responsabilidades, se equivoquen, también pueden empezar de nuevo en lugar de darse por vencidos. ¿Cómo ser mejor padre? Segundo, instruyendo a nuestros hijos en lo que hacemos. Miren lo que dice el versículo 20 de Juan 5. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayor obra que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces nuestros hijos un día serán personas de éxito y le darán una buena administración a la herencia que le dejaste, si le enseñamos cómo hacerlo. Jesucristo decía en su palabra, ahí lo dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Usted tiene que mostrarle a su hijo las cosas que usted hace. Nuestros hijos un día serán esas personas de éxito. Tercero, dejando que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. Dice en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. ¿Estás seguro que tus actos son los mejores como para permitir que tus hijos te imiten? ¿Te gustaría que un día tu hijo sea igual a ti en todo lo que haces? No, ¿verdad? Tenemos que ser de ejemplo, tenemos que ser esos padres que llevemos a nuestros hijos para que haya una sociedad en paz, para que haya una Colombia, un mundo en paz, ¿verdad? Cuarto, delégale responsabilidades a tus hijos. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que en todo el juicio dio a su Hijo. Entonces, la mejor forma de que alguien llegue a ser una persona de éxito es si le empezamos a recomendar pequeñas actividades que lo vayan preparando para grandes cosas. Enséñale a tu hijo actividades, enséñale de lo que tú haces. Lógicamente estoy hablando de padres responsables, no estoy hablando aquí de padres irresponsables. El enseñarle a nuestros hijos a que asuman responsabilidades los hace importantes entre los demás. En el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces tenemos que honrar a nuestros hijos también. Enséñale a ser autónomo en sus decisiones, que sea autónomo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. En el versículo 26, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestros hijos tienen que aprender a asumir riesgos. No siempre pueden depender de los demás. Una persona no autónoma, por lo general, siempre vive de excusas, y esto lo convierte en mediocre e incapaz de actuar sin la ayuda de los demás. Entonces, ser autónomo no significa que no debemos consultar a los demás cuando tengamos que tomar decisiones. Un padre de autoridad no impone, pero sí sugiere cómo se debe actuar, ¿verdad? Entonces, a nadie nos enseñaron a ser padres, y sobre todo buenos padres, pero a través de Jehová y su relación con su Hijo, podemos aprender a ser los padres que todo hijo desea. Y lo único que necesitamos es estar dispuestos a aprender. ¿Cierto? Entonces, mis queridos discípulos, terminemos este tema de hoy. Espero que les haya servido. Espero que aprendamos a confiar más en Jesús. Espero que no confiemos en las tradiciones que traían nuestros papás. No confiemos en esas cosas. La única mirada hay que ponérsela en Él, a Él. Y dice Él en su palabra que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Sé cómo quiere usted llegar allá donde nuestro Padre Dios cuando partamos de este mundo? Porque Él es el puente entre las personas y Dios es Jesucristo. No hay otro. Y no se nos olvide ser esos papás que aconsejen a sus hijos, ser esos papás que les den ejemplos, que con su actuar ellos aprendan. Entonces, mis queridos discípulos, muchas gracias por estar ahí
viéndome en este programa que David. Bueno, saludando a José, a Lucy, al Chiracalle y a todos aquellos que están conectados que no veo. Muchos saludos a todos ellos, a mi hijo Daniel, que siempre también está pendiente en este programa, a Sandra Moníquer, allá en Palo Alto, al profesor Villalba, allá en La Sierpe. Dios me los bendiga grandemente. Bueno, los espero mañana a esta misma hora y espero que estas reflexiones vayan transformando su vida, vayan cambiando. Tenemos que poner de nuestra voluntad. No podemos esperar que el tiempo de Dios viene. Pero si usted no pone de su voluntad, nunca le va a venir el tiempo de Dios. Hagamos las cosas como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. No hagamos las cosas que traían nuestros papás. Entonces, que Dios me los bendiga grandemente en este día. Chao.